no hay otro como tú. Que Dios hay como tú, lleno de santidad, que olvida el pecado y la maldad de su heredad. Que Dios hay como tú, de gracia y de verdad. Tu ira se disuelve en el mar, porque amas la bondad. No hay nadie como tú. Soberano, invencible, Adonai nuestro Dios. Soberano, invencible, Adonai nuestro Dios. Y yo cantaré, publicaré que no hay otro como tú. Que Dios hay como tú, lleno de santidad, que olvida el pecado y la maldad de su heredad. Que Dios hay como tú, de gracia y de verdad. Tu ira se disuelve en el mar, porque amas la bondad. No hay nadie como tú. Shalom Beshem Adonai, que la misericordia y la paz de el Eterno sea con cada uno de ustedes. Es un placer poder volver a saludarlos para continuar con este pequeño estudio que hemos estado llevando, que hemos titulado El carácter de Adonai. Ya en 2 sesiones pasadas vimos un poco acerca de un concepto muy importante, y hoy quisiera que pudiéramos continuar hablando acerca de este tema tan especial, tan maravilloso, que así como lo disfruto yo, espero que también lo puedan disfrutar ustedes. Empezamos con esta canción que habla acerca de que el Eterno es uno, de que Él es poderoso, de que no hay otro como Él, y lo que Él expresa en su carácter es que Él tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados, de limpiar nuestros errores por su bondad, por lo que hemos visto en sesiones pasadas, de cómo el Eterno tiene para nosotros ese amor, esa calidez entrañable. Sin hacer mucha referencia a lo que ya hemos visto, hoy quisiera empezar el tema compartiéndoles la lectura que hemos estado analizando, la lectura que aparece en el libro de Shemot o Éxodo en español. Éxodo en el capítulo 34, en el verso 6. Tengo aquí el texto, no sé si se pudiera alcanzar a ver, creo que sí. No, ahí está, ahí, creo que sí, ahí se ve perfectamente. Es el texto que hemos estado leyendo en Éxodo capítulo 34, en el verso 6. El verso 6 es aquí, el verso 6 en el número 6. Y como recordarán o sabrán, el hebreo se lee
al revés, no se lee de izquierda a derecha, sino es de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, es la lectura que hemos estado viendo y quería compartírselas para que vean cuál es el pasaje del texto que hemos estado analizando. La lectura de este pasaje empieza aquí, que dice, Vayavor Adonai al Panav, Vaikra Adonai, Adonai el Rahum Behanun Erech Afaim Berad Gesed de Emet. La última palabra que tenemos es Emet. Emet generalmente significa como la verdad, algo que no se puede negar, algo que es una realidad absoluta, que se puede percibir por los cinco sentidos. Ese es el concepto de Emet en la escritura de la Torah. Algo que se puede tocar, algo que se puede ver, algo que se puede oler, algo que se puede percibir por medio de los ojos, algo que se puede oír. Si hay algo que cumple esos lineamientos, esos cinco lineamientos, entonces eso es verdadero. Y el Eterno dice que Él es Emet. Pero bueno, vamos a verlo más adelante. Recordarán que hemos estado viendo esta palabrita que está aquí, que de hecho tenemos subrayada, el Rahum. Rahum. Esta, espero que se alcance a ver, la que está aquí en un color diferente, Rahum. Es el concepto que vimos la semana, en esta semana. Esa palabra la hemos tratado de definir y solamente a manera de para recordar, quiero que recordemos que la palabra Rahum significa de Raham, que es el intestino, las entrañas, y nos habla de esa calidez bondadosa de un padre. Ok, para mayor referencia acerca del concepto de El Rahum, puede consultar los videos anteriores. Tenemos dos en donde tratamos de definir y le damos la perspectiva hebrea de este concepto, lo que en español se ha traducido como misericordioso o bondadoso, o esa calidez bondadosa de un padre. Volviendo al tema, al texto con el que empezamos, el texto dice, y cruzando a Adonai por enfrente de él, Adonai dijo, Adonai, el que es bondadoso y el que tiene gracia, que es lento para enojarse y grande en bondad y verdad. La lectura con el texto que iniciamos. Y yo he preparado una presentación para que ustedes puedan ver lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Sí? Como pueden ver, es la misma expresión que hemos estado analizando, el Rahum, el Rahum. Rahum es la expresión que ya vimos. Pero antes de la palabra Rahum tenemos otra palabra hebrea, la primera que está aquí, que es la palabra el, que comúnmente la palabra el al texto en español, si usted va a su texto que tenemos en Éxodo, la palabra el se traduce generalmente como Dios, ¿sí? Dios misericordioso, Dios bondadoso, Dios de verdad. Pero conviene analizar un poco el trasfondo idiomático del texto hebreo para nosotros poder entender qué trataba de expresar el autor cuando estaba escribiendo este concepto, qué era lo que el autor tenía en la mente cuando está escribiendo estas letras o está grabando estas letras. ¿Qué pasaba por su mente? Cuando decimos la raíz idiomática, bueno, nos referimos a ese proceso de ideas, a ese proceso de pensamientos que giran en torno a un concepto que necesitamos conocer para poder definir correctamente el concepto. Cuando nosotros estudiamos el idioma hebreo nos damos cuenta que hay 3 etapas de desarrollo del idioma. No vamos a entrar en eso porque es un poco complicado de explicar, pero hay 3 etapas de desarrollo. El hebreo que nosotros tenemos aquí hoy, este hebreo acá, el que leemos, el que viene en el rol de la Torah o el que aprendemos en las clases de hebreo en la escuela, bueno, este hebreo es el hebreo moderno.
Atrás de este hebreo había un hebreo que se hablaba antes de que los hijos de Israel fueran llevados exiliados a Babilonia. Ese tipo de hebreo es un hebreo paleo-hebreo, un hebreo antiguo, muy parecido a este, pero cambian un poco ahí las figuras. Y antes de ese paleo-hebreo tenemos el hebreo pictórico o el proto-cananeo, en donde cada letra representa también un objeto y cada objeto al mismo tiempo transmite una idea completa de pensamiento. Entonces, cuando nosotros trasladamos la palabra el del hebreo actual, del hebreo moderno, al sistema pictográfico, vamos a tener estas dos figuras, estas dos imágenes. La primera es la figura de la cabeza de un buey, la cabeza de un toro, de un bovino. Y esta letra en sí misma idiomáticamente transmite los conceptos de fuerza, poder y autoridad, ¿sí? Porque este animalito era símbolo de todo eso, ¿sí? Al ver un beduino, un hebreo antiguo, al ver a un animal, todos estos conceptos le venían a la mente: fuerza, poder y autoridad, porque había un tipo de animal en la antigüedad llamado aluf, que era un buey enorme que llegaba a pesar hasta 1200 kilogramos de peso, que era fuerte, resistente, ¿sí? Entonces esta letra viene de ahí, pero no transmite solo la figura del buey, sino lo que el pensamiento que brota al ver la letra. Y la segunda letra que tenemos aquí es la letra lam. Lam, aquí va a ser lamed, pero en la antigüedad era lam. Lamed, lam. Y esta figura es el cayado o el bastón de un pastor, ¿sí? Y esta letra, este cayado, esta vara, era el símbolo de la autoridad del pastor, con el cual el pastor podía guiar al rebaño, podía guiar a la oveja. ¿Se da cuenta del ganchito que tiene aquí? Bueno, ese ganchito servía por si alguna oveja se escapaba y se iba fuera del redil. Con el ganchito el pastor la trababa del cuello y la hacía volver al redil. Entonces, cuando se combinan estos dos pictogramas, idiomáticamente, en la idea que brota al ver estos dos pictogramas, significaba una fuerte autoridad, ¿sí? En esencia lo podemos definir, bueno, que la palabra él significaba alguien que es fuerte, una fuerte autoridad, el jefe, una gran autoridad que se ejerce sobre otros. Era también un juez, el gobernador, el que rige o el que enseña, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra él traducida al español, de repente todos estos conceptos se pierden porque solo se traduce como Dios, pero se vuelve como que se limita la expresión. Sí, lo que había en la mente del autor, al decir solamente Dios, se limita, no nos da el panorama completo de lo que la gente entendía o de lo que la gente pensaba cuando se enfrentaba a este concepto, que es una fuerte autoridad que se ejerce sobre otros, como un juez, el jefe, el gobernador, uno que rige o enseña. Y cuando se aplica al Eterno, el texto de la Torá, en esencia el texto de la Torá nos va a decir que Él, referido al Eterno, sirve para hablarnos de la autosuficiencia y la soberanía que el Eterno tiene. La autosuficiencia y la soberanía que el Eterno tiene. Por eso lo decíamos que empezamos con esta canción que nos habla acerca de la soberanía absoluta del Eterno. La palabra Él, desde el texto en español, significa uno que no tiene que rendirle cuentas a nadie, porque Él es el soberano
el jefe, el que enseña, el que gobierna. Y cuando el texto de la Torá nos habla acerca de esta cualidad, de esta característica del Eterno, o esto que le da la esencia de su carácter, nos habla que Él es autosuficiente y soberano. O sea, Él es suficiente en sí mismo para decidir, para gobernar y para enseñar. No tiene que pedir autorización a nadie, sino que Él hace lo que le parece correcto. Entonces, cuando vemos la palabra El Rahum, cuando estamos leyendo Éxodo 34:6, la primera cualidad del carácter del Eterno es ser autosuficiente, que no le pide y no rinde cuentas delante de nadie. Tenemos un texto en la Torá que nos habla acerca de esto, es Devarim 10, 17, 18. Devarim en la traducción griega sería Deuteronomio o la repetición de la ley. Capítulo 10, verso 17. Le voy a dar lectura para que usted pueda escuchar. El texto dice: Ki Adonai Eloheichem hu Elohei Elohim de Adonai a Adonim a El Gadol a Gibor de Anora Asher lo Yizavanim velo Yikach Shohad. ¿Cómo se traduce este pasaje? Dice: porque Adonai, el Dios de ustedes, es la autoridad más alta sobre los fuertes. ¿Cómo dice eso? Bueno, en el texto hebreo dice Hu Elohei a Elohim. Entonces diría, Él es la autoridad más alta sobre los fuertes. En el mundo hay personas, gobernantes fuertes. Tenemos nosotros un vecino al norte que es el hombre más fuerte y más importante del mundo. Cruzando el mar Atlántico del otro lado hay una nación rusa grande. Su presidente es el fuerte, es un hombre fuerte con mucha autoridad en la región en la que él gobierna. Pero el texto dice U Elohei a Elohim. El eterno Adonai es la autoridad más alta y más fuerte sobre todos los poderosos. Entonces, no hay nada que se escape del control del Eterno. Si hay alguien que es fuerte, bueno, el Eterno está encima de los fuertes, ¿sí? Entonces el texto dice Hu Elohei Elohim ve Adonai a Adonim, y Él es el Señor de los señores. A El Gadol, Él es la autoridad grande, la autoridad que prevalece. A El Gibor. Gibor viene de Gabar. Gabar significa estar firme, no volver atrás, permanecer o prevalecer. Dice, Él es la autoridad alta, grande, y también es la autoridad que permanece. ¿Cuándo va a terminar? Dice la canción que cantamos, Be Yimloch le Olam Baed. El Eterno reinará por siempre y para siempre, porque Él es la autoridad alta y la autoridad que permanece. Dios temible, que no levantará los rostros y que no tomará cohecho. Bueno, con todo esto podemos decir que Él, la palabra Él o el título Él describe la cualidad de la esencia del carácter del Eterno como aquel que gobierna sobre todo y sobre todos. Él es la autoridad más fuerte, más elevada, el que prevalece. Su autoridad prevalecerá para siempre. Y vamos a leer el verso 18 del texto que estamos leyendo en Deuteronomio 10, 17 y 18.
El verso 18 dice: Ose mishpat yatom be'almana ve'oje biger la'atet lo lechem besimlat. Dice, y entonces él hace juicio al huérfano y a la viuda y ama al extranjero para darle a él el pan y el vestido, la ropa. Entonces todo esto que nos muestra acerca del Eterno, nos muestra al Eterno no como una autoridad o un juez injusto. Ciertamente que Él está sobre toda forma de gobierno en la tierra, sobre la tierra. Él es el más alto, el más grande, la autoridad, pero Él ocupa su autoridad, como dice el verso 18, para hacer juicio y justicia con rectitud al huérfano, para defenderlo y para defender a la viuda de la violencia, de la maldad, y también para los extranjeros. Para dar al extranjero el pan y para darle la ropa, la vestidura. Entonces esa autoridad que el Eterno tiene, no la utiliza para ser un tirano, la utiliza para hacer juicio, justicia, rectitud, para defender a los desprotegidos. Y esa es una de las cualidades de su carácter. Este tema que hemos estado desarrollando nos habla acerca del carácter del Eterno, el carácter de Adonai, del Creador, y la palabra Él nos designa que Él es autosuficiente, la autoridad más alta, pero su autoridad la utiliza para ejercer un dominio justo, para defender al huérfano, a la viuda y al extranjero. Él es un Dios santo. Cuando vemos el concepto de Él, que nos habla acerca del carácter del Eterno, podemos ver que Él no necesita de nadie. Lo encontramos en la lectura de Deuteronomio 32:12. Vamos a leer ese pasaje que resulta muy interesante. Deuteronomio 32:12. Aquí Moisés está hablando acerca de cómo el Eterno sacó a la nación de Israel de en medio de Egipto, de Misraim, lo sacó con mano fuerte, con mano poderosa, brazo extendido, que hizo señales y maravillas. Y en el verso 12 dice lo siguiente: Adonai va'adad yanchenu be'ein irmo el nehar. Voy a leerlo un poco más despacio. Adonai va'adad yanchenu ve'ein rimo el nehar, lo que se traduce al español como Adonai solo. Yanchenu, Adonai solo, lo condujo o lo guió, o de Nahan es como hacer reposar, y Adonai solo lo hizo reposar, hablando acerca del pueblo de Israel. Adonai solo hizo reposar al pueblo de Israel y no había con él otro Dios extraño. Entonces el concepto de él en el carácter del Eterno nos muestra que él es autosuficiente cuando sacó a su pueblo Israel de en medio de Egipto. Dice, no hubo con él Dios extraño, no hubo quien le ayudara a sacar al pueblo, no hubo quien le aconsejara las cosas que él tenía que hacer para librar a su pueblo, porque él era completamente autosuficiente para planear la liberación y para él mismo ejecutarla. Que dice el texto: Adonai va'adad yanchenu be'ein rimo el nehar. Él mismo, él solo le dio reposo. Y en este texto, el texto del texto hebreo, tenemos la palabra vadad. Vadad. Cuando dice
Adonai Badad. ¿Qué significa la palabra Badad? La palabra Badad proviene de una raíz hebrea que es la letra que es la palabra Bad, que está compuesta de la letra Bet y la letra Dalet, que en esencia significa solo, único, algo que es irrepetible, algo que es uno en su esencia, uno en toda su cualidad y su carácter. Badad, algo que no tiene comparación. Hay un ejemplo que podemos citar en el texto de la Torá, que aparece en el capítulo 2 del libro de Bereshit o el libro de Génesis, cuando dice Vaikra Adonai Elohim lo tov eyot a Adam levadó. Y entonces dijo el Eterno, no es bueno que el hombre esté solo. Y recordaremos que en esa instancia de la Torah, el ser humano, Adam Arishon, o el primer Adán, estaba completamente solo. No había nada que se igualara a Adán. Entre toda la creación, Adán era muy singular. Sí, Adán no tenía, nadie tenía los ojos como Adán los tenía, nadie tenía las manos como Adán las tenía, nadie tenía el cabello como Adán lo tenía. Adán era único, especial, incomparable, inigualable. No había nada en la creación que se pareciera a Adán. Por eso el Eterno dice, Lo tov eyot Adam levadó. No es bueno que el hombre esté en esa condición de ser un ser irrepetible. Pero ahí encontramos la palabra badad, cuando dice a Adam levadó. Levadó es igual que badad. Cuando dice Adonai badad, quiere decir que el Eterno está solo. Y esa es una de las cualidades principales del carácter del Eterno. Está solo, es único, solo, único e irrepetible. Recuerdo hace muchos años, mientras estudiaba la historia de las religiones, había un libro así enorme que se llamaba la Biblia de las religiones, y cuando hablaba acerca del pensamiento oriental de Medio Oriente, cuando se hablaba acerca de la ideología de los antiguos pastores beduinos que vivían en la región del Levante mediterráneo, se mencionaba que estos hombres tenían la creencia en un Dios solitario, en un Dios que no tenía mamá, no tenía esposa, no tenía hijos, era solo él, único. Y esa era una ideología religiosa diferente al resto de todas las culturas. Porque mientras en otras culturas los dioses de otras culturas tenían papá, tenían mamá, tenían hermanos, tenían primos, tenían sobrinos, todo. Este Dios del antiguo pensamiento hebreo era un Dios solitario. Y eso transmite la palabra badad. ¿Sí? Como dice el texto de Deuteronomio 32:12, Adonai badad yanjenu ve'en rimo el nehar. Adonai solo les dio reposo y no había con él otro Dios. No había con él otro Dios. Entonces, todo esto está relacionado al concepto de él como el Rahum, que estamos leyendo en Deuteronomio 34:6, porque él nos habla de la autoridad más alta, la autoridad que prevalece, el jefe, el líder, el fuerte, y todo eso tiene que ver con el carácter del Eterno. Y Badad nos dice que él es irrepetible, que cuando saca a su pueblo de Egipto no tiene que pedirle permiso a nadie y no tiene que pedir el apoyo de nadie. Él es único y especial. Hay otro pasaje que vamos a leer que encontramos en la lectura que aparece en Deuteronomio 32,
No, vamos a ir antes a Deuteronomio capítulo 10 en el verso 14, donde nos habla que el Eterno, en la condición de Él, de ser el más alto y más fuerte, también es el dueño absoluto de todo. Deuteronomio capítulo 10 o Devarim capítulo 10 en el verso 14. Deme un minuto, 10, 14, ahí estamos. ¿Qué dice el texto? Gen la Adonai Eloheija, Achshamayim Ushemei Achshamayim, Haaretz Bechol Asher Va. Vuelvo a leerlo un poco más despacio. Gen Adonai Eloheija, Achshamayim Ushemei Achshamayim, Haaretz Bechol Asher Va. Creo que lo leí más rápido, no voy a leerlo más despacio. Gen la Adonai Eloheija, Achshamayim Ushemei Achshamayim, Haaretz Bechol Asher Va. Dice, entiende o mira, percibe que para Adonai, el Dios tuyo, son los cielos y los cielos de los cielos, y la tierra y todo lo que en ella hay. Eso nos habla también de esta cualidad en el carácter del Eterno, como el Rahum. La autoridad más alta es también aquel que es el dueño, el poseedor absoluto de todas las cosas. Cuando el texto dice, el texto que leímos, el Adonai Eloheija Achshamayim o Shemei Achshamayim, está diciendo porque para el Eterno son los cielos y los cielos de los cielos. Generalmente nuestra concepción occidental de este lado pensamos que los cielos de los cielos o los cielos de los cielos es como una imagen de un pastel que está cortado en capas. Aquí hay un cielo, aquí está el otro cielo y aquí está el otro cielo, y por eso entendemos cuando dice para el Eterno son los cielos de los cielos de los cielos. Y nosotros podemos imaginar como que esa faceta, como de uno encima de otro y encima de otro, pero desde la ideología, desde la cosmovisión de los antiguos pensadores hebreos, ellos no veían a los cielos como una capa sobre otra, como en un pastel, sino que ellos lo veían más bien como esa transición del cielo nocturno, empezando por el día. El cielo de la mañana es diferente al cielo que hay en la tarde. A veces el cielo está despejado, o a veces el cielo está completamente nublado y empieza la lluvia que baja del cielo. A veces el cielo nocturno tiene una apariencia, y al girar la tierra, el cielo nocturno tiene otra apariencia. No es el mismo cielo, el cielo de diciembre al cielo de abril, de marzo. Entonces para ellos no veían el cielo en capas, el cielo del cielo del cielo, sino que ellos veían todo el movimiento cósmico. Había un cielo en la mañana, posiblemente en la tarde era otro cielo, y en la noche era un cielo diferente. Era un cielo diferente en invierno, era un cielo diferente en verano, era un cielo diferente en otra estación. Pero cuando ellos dicen Gen la Adonai Eloheija Achshamayim Ushemei Achshamayim, él dice para el Eterno es el cielo de verano, el cielo de invierno, el cielo de primavera, el cielo en la mañana, el cielo en la tarde, el cielo en la noche, todo el tiempo. ¿Sí? La palabra Achshamayim o Shemei Achshamayim significa todo el tiempo. Para el Eterno son los cielos todo el tiempo, sea nublado, sea con frío, sea con calor, sea en verano, en primavera, en invierno. Siempre los cielos son para el Eterno. Y esa es una de las cualidades que él tiene, como el Rahum, la palabra el.
la autoridad más alta, el jefe, el dueño, también expresa que es el dueño absoluto de todo. Y quisiera compartir un pasaje, que en lo personal es un pasaje que a mí me gusta demasiado. Espero algún día poder escribir una canción o cantar este pasaje, que el Eterno nos dé esa oportunidad. Es el pasaje que aparece en el libro de Nehemías o Nehemías, en el capítulo 9, en el verso 6, que asienta un poco más la idea acerca de que el Eterno, el Rahum, él en su carácter es el dueño y poseedor de todas las cosas. Nehemías 9:6. Beata u Adonai levadeja. Levadeja es de Badad. Solo tú, Adonai, eres el único. Beata u Adonai levadeja. Ata arsita et ashamaim shemei ashamaim. Es la misma frase que leímos en Deuteronomio. Ata arsita et ashamaim shemei ashamaim bechol zebaam. הארץ וכל אשר עליה, המים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם, וצבא השמיים לך משתחווים. ¿Cómo se traduce? Solo tú, Adonai, eres el único. Solo tú, Adonai, eres irrepetible. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su estructura, la tierra y todo lo que está sobre ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú, la última frase es la que me encanta. Ve'ata mehaye et kulam. Y tú le das vida a todas estas cosas. Y la estructura de los cielos para ti te adora. Ve'ata mehaye et kulam. Entonces, el concepto de él, que como decimos al español solo se traduce como Dios, que queda muy lejos de transmitirnos la idea completa que el texto de la Torá quiere enseñarnos. El concepto de él nos muestra que el Eterno es el dueño absoluto de todo, y como dice Nehemías, él hizo los cielos, lo que hay arriba en el cielo, él hizo el mar y todo lo que hay en ellos, y él les ha dado vida y él les sustenta la vida a todas las cosas que existen, incluidos nosotros, el ser humano. Si vivimos, si respiramos, si somos conscientes, si abrimos los ojos, es porque el Eterno, en su faceta de Él, nos da vida y existencia. Un punto más, el Eterno es la fuente de la vida, en su faceta de la autoridad más fuerte y más alta. Él es la fuente de la vida y la existencia. Deuteronomio 32:39. Vamos a ver qué nos dice este pasaje de la Escritura. Deuteronomio 32:39. ראו אתה כי אני ובאין אלוהים עמדי, אני אמית בחיי. Vuelvo a repetir desde la mitad del verso. אני אמית ואחיה, מחצי ואני ארפא ואין מידי מציל. Y la traducción del pasaje dice, vean ahora, ve ahora que yo soy yo, y no hay ningún Dios conmigo. Es lo que hemos estado platicando.
Dice, vean que yo soy yo. Ve'ein Elohim imadi. Ve'ein es no existe, no hay. Ve'ein es algo que no tiene existencia. Ve'ein Elohim imadi. Y esta es una de las facetas del carácter del Eterno, de Adonai, que nosotros tenemos que tener presente siempre en nuestro corazón. Él dice, Ve'ein Elohim imadi. Dice, no hay, no existe Dios al lado mío. Generalmente en la cultura occidental se considera que hay muchos dioses, muchas deidades. Hay dioses para lo bueno, hay dioses para lo malo. Hay deidades del sol, deidades de la luna, hay deidades para el río, para las flores, para las plantas, para los días, hay deidades, para todo hay deidades. Y generalmente es el concepto que se maneja en la cultura occidental, pero desde la perspectiva del texto de la Torá, el Eterno dando la declaración acerca de su carácter y la esencia de su personalidad, él dice, Re'eu ata ki ani aniu ve'ein Elohim imadi. Dice, ve ahora que yo soy yo, dice el Eterno, y al lado mío no hay Dios, no hay otro Dios. Entonces, cuando vemos el concepto de Él en Deuteronomio 34:6, el Rahum, ya hemos visto mucho de Rahum, de este amor entrañable, pero Él, esta pequeña partícula, nos habla de la autosuficiencia del Eterno y porque Él es autosuficiente, porque no hay otro. No hay otro a dónde ir. De hecho, el mandamiento que aparece en las 10 palabras, Eser Devarim, las 10 palabras en Éxodo 20, el Eterno empieza con esa declaración. El Eterno, el texto de la Torá, dice, Vayomer Adonai el Moshe, Vaidaver, Ani Adonai Eloheja Asher Osetitcha Me'eretz Misraim Beit Abadim Lo Iyeleja Elohim Achrim al Panayav. Dice, y habló el Eterno a Moisés y le dijo, así dirás al pueblo de Israel, yo soy el Eterno, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, la casa de los esclavos. No existirá para ti otro Dios diferente. O el texto diría más bien, Lo yeleja Elohim acherim al fanai. Dice, no va a existir intermediarios entre tú y yo. No va a existir en intermedio a nosotros alguien. Bueno, de hecho considero que es importante leer el pasaje. Éxodo capítulo 20, verso 1 dice, Vadaver Elohim et kol hadevarim ha'elech lemor. El verso 2 dice, Anochi Adonai Eloheija asher hosetitcha me'eretz Mitzrayim mibeit ha'abadim. Yo mismo soy el Eterno, tu Elohim, que te hizo salir de la tierra de Egipto, de Mitzrayim, la casa de los esclavos. El verso 3. Lo yeleja Elohim acherim al panaya. Y la última parte es, no vendrá a existir para ti un Elohim o alguien que se considere poderoso que sea entre tú y yo. ¿Qué significa esto? Elohim acherim al panaya. Dice, no existirá otro Dios diferente sobre mi rostro. Al panaya sería sobre mi rostro, en el sentido de algo que es intermedio. Usted me puede ver, pero si yo pongo sobre mi rostro mis manos, ya no me puede ver. Eso dice al panaya, sobre mi rostro, algo que sea intermedio. El Eterno dice, como yo soy la autoridad más fuerte, la más alta, la autoridad que prevalece,
No va a existir entre nosotros alguien que sea intermediario. Es decir, el Eterno dice, somos tú y yo, frente a frente. Si tú te portas bien, la bendición y la recompensa es para ti. Si tú desobedeces, el castigo, la corrección es para ti. Es tú y yo. ¿Qué podemos entender en todo esto? El concepto de Él sobre la autoridad más alta, más fuerte, nos dice que el Eterno no necesita intermediarios. Es decir, si tú te portas bien, nadie le tiene que recordar al Eterno bendecirte. Nadie le tiene que recordar amarte, porque Él es la autoridad más alta. Si tú te portas mal, nadie puede obligar al Eterno a bendecirte, porque Él tiene la última decisión y la última palabra. Lo yeh leja Elohim acherim al panaya. No existirá para ti un intermediario entre tú y yo. Esa es la ventaja que tenemos de conocer al Eterno en su carácter, porque Él es el juez, Él es el que rige, el que enseña, el gobernador, y nosotros tenemos la bendición de poder ir directamente hacia Él sin buscar una persona, cosas que nos lleven como intermediarios. Él dice, no va a existir intermediarios entre tú y yo, no va a existir algo sobre mi rostro que me impida tener un contacto directo contigo, sino que Él, en su faceta de autoridad, Él tiene esa capacidad de que nosotros podamos acercarnos a Él. Y como última lectura podemos ver el testimonio de los profetas que aparece en el libro del profeta Yeshayahu, o Isaías capítulo 43 verso 11. Deme un minuto, aquí está, 43 verso 11. Anochi Anochi Adonai ve'ein mival'adai Moshiach. Anochi Anochi Adonai ve'ein mival'adai Moshiach. Esto se traduce como yo mismo soy el Eterno, Adonai, y no existe aparte de mí Salvador. Moshiach, Salvador. Ve'ein mival'adai Moshiach. Si fuera de mí no hay Salvador. ¿Qué podemos aprender en todo esto? Podemos resumir todo lo que hemos comentado. Lo que dice el texto de la Torá, el libro de Devarim. Aprende hoy y reduce en tu corazón a saber que el Eterno es la autoridad más alta, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y fuera de Él no hay otro. Y este pasaje aparece en el libro de Devarim, Deuteronomio 4:39. La lectura dice: Ve yadachta ayom ba'achshivota el levavicha ki Adonai u Elohim b'shamayim mima'al ve'al haaretz mitachat ein od. Aprende hoy y considera en tu corazón que Adonai, Él es la autoridad más alta en el cielo, arriba, y en la tierra, aquí abajo, y no hay otro. Cuando nosotros estudiamos el carácter del Eterno, hay muchas palabras dentro del texto de la Torah que nos definen lo que es el carácter o la esencia de lo que Él es. La palabra Él en Deuteronomio 34:6 nos dice que Él es el Rahum. Él nos habla de la autoridad más alta, el más fuerte, el que ejerce el dominio sobre todo,
el que es el poderoso entre los poderosos y el Señor entre los fuertes, es el dueño absoluto de todo. No hay Dios al lado de Él para aconsejarlo, para instruirlo. Él es la fuente de toda instrucción. Él es el único Salvador. Y fuera de Él no hay otro. Podemos acercarnos a Él para tener una relación personal cara a cara. Espero que pronto podamos aprender más acerca del carácter y de la esencia del Eterno. Pero por el día de hoy nos quedamos con que no hay otro fuera de Él y no hay otro más alto que Él. Amén de amén.